buenas, ¿cómo les va? Un día más y hoy es viernes. Hoy cierro la semana, la primera semana trabajando ya en la cantera y llevando adelante toda esta travesía y este viaje que estamos haciendo y que ustedes están haciendo conmigo. Bueno, hoy me estoy volviendo dentro de todo un poco más temprano. Terminé el día normal y bueno, me quedé a colaborar con un par de cositas para dejar listos y programados los envíos del lunes y bueno, de empezar la agenda del lunes con esas cuestiones ya resueltas. Así que bueno, básicamente ha sido un día intenso, o sea, muchas actividades de temprano, hay muchas cuestiones que bueno, se van manejando un poco así de manera desprolija, ¿no? Siempre con buena onda, lo digo, no con mala onda ni con mala intención, sino que me refiero a que hay muchas cosas que se manejan muy de oído, de boca en boca, o hay muchos acuerdos que son previos de semanas anteriores, incluso antes de que empiece este mes, y muchos acuerdos que son y se dan durante principios de este mes, por ejemplo. Entonces obviamente hay cosas que hay conversaciones que yo no las tuve, no las tengo y desconozco muchas veces de qué se habla, ¿no? Entonces desde ayer y desde el miércoles ya un poco empecé como a tener en mi poder los teléfonos de atención, tanto para la línea de canteras como la línea de hormigón, y bueno, esos teléfonos reciben llamados de manera constante. Entonces muchas veces la gente que te llama te dice de una: che, hola, ¿te acordás? Yo te había pedido el camión para Altagracia, ¿qué pasó? ¿Van a venir? Y yo no tengo mucha idea de lo que estaba pasando, o sea, yo desconozco un poco esa cuestión y básicamente estoy completamente perdido en la gran mayoría de temas. Entonces es difícil meterse ahí como en ese ritmo y es difícil, bueno, identificar también cuáles son las distintas cuestiones que se necesitan, ¿no? Yo creo que en general el balance que hago es bueno, es positivo, estoy muy contento con mi desempeño, estoy muy contento con lo que estoy haciendo y creo que estoy aportando valor en el rol en el que estoy. Me parece que estoy agregando cosas que están buenas, que están interesantes. Me parece que estoy asesorando a un par de clientes y ayudándolos en este camino. Me está tocando trabajar, o es más sencillo obviamente trabajar con gente que es la primera vez que se pone en contacto con nosotros, entonces es más simple llevar adelante el proceso, ¿no? Porque sobre ese proceso sí lo tengo más claro, de bueno, cuál es el procedimiento, el proceso cuando llega por primera vez un cliente, eso lo tengo re claro. Y en ese sentido es mucho más sencillo porque lo puedo ir asesorando, conozco el tema bastante bien, desde la parte técnica, desde lo constructivo. Entonces, bueno, básicamente lo manejo, ¿no? Entonces me siento cómodo cuando son así, cuando son consultas de clientes que vienen por primera vez y que es mi tarea llevar adelante el asesoramiento, la prospección, la calificación del cliente, armarle el primer presupuesto, darlo de alta, armar el primer presupuesto y bueno, ir avanzando con ese tipo de cosas. Entonces, de cara a esa cuestión, me parece que voy bien. Entonces, el problema está en estos casos en donde yo le llamo a apagar incendios, ¿no? En los casos en los que llega, por ejemplo, mi supervisor y me dice: che, necesito que me mandes el pedido que le hice a no sé quién. Y claro, yo me tengo que poner a buscarlo, a preguntarle a él: che, ¿quién es esa persona? ¿Cómo está dentro del sistema? ¿Qué hay? ¿Hay algo? No hay nada. Bueno, entonces es muy difícil cuando no hay nada y no hiciste el caminito bien del proceso comercial, de pedirle los datos, de darlo de alta en la base de datos, de tener el presupuesto hecho como corresponde. Bueno, entonces ahí es donde está el problema un poco. Cuando hay un entrecruzamiento de datos con, por ejemplo, los registros anteriores a este sistema con el que estamos trabajando, y
y los registros nuevos del sistema actual. Entonces el supervisor, el vendedor que está hoy, él durante toda esta semana sobre todo se estuvo manejando con un sistema viejo. Entonces, para mandar presupuesto de manera rápida, él lo hacía de esa forma, o sea, mandaba el presupuesto con ese sistema viejo. Y me tocan que llegan algunos clientes que me dicen, che, quiero retomar este presupuesto que me mandaste. Y claro, retomar ese presupuesto para avanzar con eso implica que yo lo dé de alta en la nueva base de datos. Y si lo doy de alta en la nueva base de datos, necesito pedirle la información. Necesito pedirle los datos y bueno, hacer todo ese procesito. Entonces muchas veces es muy complejo articular, sobre todo con el supervisor y con los clientes, el nuevo pedido de información. No es que sea difícil llevarlo adelante, o sea, la tarea no es difícil como tal, sino que demanda una cuestión de organización y de orden y de ser un poco sistemático en las tareas. Y ahí es donde yo estoy notando esas falencias, ¿no? Problemitas de que no nos logramos organizar bien o se manejan las cosas medio así nomás y por encima, que, a ver, el impacto sigue siendo positivo, o sea, porque al final ese tratamiento es lo que generó las ventas y generó los ingresos y es lo que mueve el volumen de hormigón de toda la semana. Entonces, tampoco acá me voy a hacer el América de decir, che, están haciendo las cosas mal, no tenemos que hacerlas así, porque al final es un poco lo que va dinamizando la cuestión. Y bueno, mediante que algunos agendamientos se llevaron adelante, mediante que algunas cuestiones se fueron resolviendo, bueno, se van sacando cuestiones. El tema es que es muy difícil, básicamente porque si yo estuviera 100% dedicado solamente a los clientes que llegan por primera vez, habría un flujo un poco más grande. El tema es que, claro, yo si hago eso, dejo de lado un montón de otras cuestiones que son estas urgencias que surgen, ya sea porque surgieron ahí o porque el supervisor, como les digo, lo tiene todo un poco en su cabeza y bueno, y cuando llega, che, necesito que me hagas esto urgente, esto, no sé qué. Y bueno, se complejiza mucho la cuestión, porque es como que, imagínense, se lo digo de esta manera. Yo, cuando ingresé, creo que fue el miércoles, que ya empecé como ahí a tomar contacto con la parte comercial y empecé a atender las primeras consultas. Atendí a una persona que necesitaba el pedido para hoy, para el viernes. Veo la agenda, que me dijeron que es la agenda el cronograma del hormigón, la veo y había disponibilidad para el viernes, ningún problema. Entonces le digo, sí, quédate tranquilo, para el viernes está todo ok. Avanzo con el procedimiento, le hago el presupuesto, le pregunto por el tema y avanzamos con la cotización. Cuando avanzamos me dice, listo, te confirmo, te pago. Paga de manera anticipada al cliente. Entonces, al momento de pagar, ya está aceptada la orden y vamos para adelante. Entonces, desde el miércoles ya está agendado ese contacto para que tenga el pedido hoy, el viernes. Y él pidió, o sea, toda la gente pide una orientación con respecto a, che, ¿a qué hora me lo vas a traer? O cuál es un poco la disponibilidad, o lo necesito para la mañana. Y esta persona había dicho, ¿puede ser para el mediodía? Y yo le dije, sí, puede ser para el mediodía. Eso fue el miércoles. Llega el jueves, vuelve a escribir el cliente y dice, che, quiero saber si me confirman el envío quiero saber si me confían el envío para el viernes, qué hora va a ser, porque yo tengo que viajar y me organizo con las obras en base a eso. Tengo distintas obras. Y bueno, entonces, bueno, básicamente se le dice, sí, si va a ser para el mediodía, mira, la realidad es que va a ser después del mediodía. Estamos con varios envíos, va a ser para después del mediodía. Listo. Si va a ser para después del mediodía, eso ya le va quitando como prioridad al asunto. O sea, deja de ser algo urgente y empieza a ser algo
menos urgente, no urgente, podríamos decir. Entonces, nada, eso fue el jueves. Esta mañana temprano el cliente de nuevo: hola, buenas, quiero que me confirmen a qué hora van a estar. Y yo le digo: che, Juan, mirá, estamos con este tema, los camiones salen de manera constante, no te puedo dar un horario, pero después del mediodía seguro. Listo. ¿Qué horario? Porque yo a las 2 de la tarde puedo estar en la obra. Entonces le digo: bueno, dale, genial. Y sí, el cliente seguramente estuvo ahí a las 2 de la tarde y claro, ya nos estuvo esperando un montón de tiempo. El envío terminó saliendo a las 4 de la tarde, o sea, con 2 horas de demora, que en términos de la construcción es un montón, porque básicamente, imagínense esto, o sea, hoy es viernes, los albañiles normalmente un viernes a esa hora, a las 4 de la tarde, ya no dan más, se quieren ir a su casa, quieren ir a descansar, tienen la cabeza ya ni siquiera en el lunes, en el martes. Entonces ahí es donde se generan esos roces y al final yo creo que degrada y desgasta muchísimo la relación con el cliente, ¿no? Pero obviamente estoy hablando sin saber al final, o sea, es mi primera semana acá y me estoy empapando con estas primeras cuestiones. Entonces yo creo que también ahí es donde voy a ir entendiendo un poco más de la dinámica y de cómo se manejan, y también espero, confío, deseo anhelo que esta nueva incorporación del chico de la logística ayude un poco a organizarnos de cara a cómo se llevan adelante las situaciones, ¿no? De cómo se organizan este tipo de cuestiones, porque al final la parte comercial tiene que estar mano a mano con la cuestión logística, porque ahí es donde vale la pena y ahí es donde uno sabe con claridad: che, te estoy vendiendo esto, te lo voy a poder entregar a tal hora, tal día, lo podés programar con tranquilidad, podés programar tu día y no estar como dependiendo de nosotros. Y bueno, y mismo obviamente se puede eficientizar muchísimo el proceso. Yo creo que es re complejo y me parece que el desafío de la logística es el desafío que gran parte de las empresas hoy de distribución lo tiene, y bueno, y esta empresa no estará exenta de eso, porque al final es una cuestión como es una cuestión re compleja. Es algo difícil de llevar adelante, hay tiempos, hay traslados, hay atrasos, urgencias que suceden. Hay un chico que a la mañana tenía que estar, uno de los choferes, no se presentó, terminó llegando como a las 9 de la mañana, y imagínense, eso ya genera un atraso de por lo menos unas 2 horas, y bueno, y ahí está todo el arrastre que se fue trabajando más adelante, ¿no? Los laburos que tienen bombas se priorizan, bueno, porque al final son envíos, generalmente son tickets más altos, pero también requieren una logística especial porque también hay que llevar la bomba y hay que llevar adelante todo el trabajo, la instalación, el bombeo y demás situaciones. Entonces, bueno, eso fue un poco, ¿no? Durante la semana fui trabajando un par de estas cuestiones, fui resolviéndole urgencias a otros sectores, como el sector de la facturación, o situaciones, por ejemplo, estoy notando mucho, y es algo que lo quería compartir. Estoy notando estos cuellos de botella que se van formando, ¿no? Uno muy claro es esta cuestión de la logística, del vínculo entre comercial y logística. Pero otro punto clave de estos cuellos de botella que se forman son los distintos tipos de clientes que hay dentro de la empresa. Porque hay clientes que se manejan básicamente de una manera constante. Son clientes que llegan de manera frecuente
y que todo el tiempo vienen a buscar cosas, todo el tiempo vienen a buscar distintas situaciones, distintas materiales, perdón. Entonces, por ejemplo, hay un cliente que es el de siempre, no sé, Calihani, tiro un nombre, y él viene a buscar siempre arena. Supónganse que durante la semana se termina llevando 20, 30 toneladas de arena, o sea, se lleva mucho volumen de arena, por ejemplo. Lo mismo para la granza, lo mismo para las piedras, para cualquier tipo de árido. Hay un montón de cosas. Entonces, ese tipo de clientes son clientes que tienen no un acuerdo especial, sino que ellos tienen esa dinámica en la que simplemente entran, cargan, retiran y se van. Y ahí se les factura y ya luego pagan y bueno, hacen su acuerdo comercial con la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Si ningún pedido sale si no hay una nota de pedido que le preceda, ¿no? Para que un camión sea cargado es necesario que se emita un remito, y ese remito necesita de una nota de pedido previa. Entonces, si viene un camión, hay que darle un envío, un pedido, y no tiene la nota de pedido hecha, o la nota de pedido que tiene no le alcanza, básicamente no puede salir, se estanca. Y ahí es donde, por ejemplo, la persona que está ahí en la recepción me escribe: Santi, necesito la nota de pedido para tal. Dale, de una. Entonces, hay ciertos códigos que yo todavía no los manejo. Y hay ciertos códigos que están muy en la cabeza de la gente, están muy ahí arraigados, y es complejo llevar adelante el proceso. Yo no me estreso, o sea, no es que me la paso mal, no es que me molesta, no es que me desespero, o sea, mantengo bastante la calma. El tema es que yo noto esa cuestión, y de que es una cuestión que no es sostenible. No es sostenible, porque si vos ya sabés que determinados clientes son ferreteros, son corralones, son personas que están ahí de manera que van y retiran cosas de manera constante, si vos ya sabés quiénes son, entonces creo que uno puede organizarse de distinta manera. Y ahí es donde, por ejemplo, a este perfil de cliente, que son clientes que van y retiran de manera constante, ya deberíamos tener como un sistema establecido en el que, bueno, una vez a la semana le generamos una nota gruesa, y después hay, no sé, una alarma, un recordatorio, o se automatiza una manera de sistematizar esa cuestión, porque si no produce ese estancamiento. Pero más allá del estancamiento que produce, lo que produce es que te quita de foco de lo que vos estás haciendo. Ese es el gran problema, y ahí es donde yo creo que tienen que laburar mucho, o sea, tenemos que laburar mucho. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si estoy atendiendo a un cliente, o estoy recibiendo una llamada, o estoy contestando una pregunta, o estoy armando una nota junto al supervisor, que es un pedido más grande, especial, o no sé, alguna cuestión, yo ahí, vos me escribís y me decís: necesito la nota de pedido urgente. Claro, si todo es urgente, nada lo es. Si todo es urgente, nada lo es. O sea, no todo puede ser urgente. No nos podemos manejar como con esa dinámica, ¿no? Y entonces ahí es donde digo: che, este es un punto que se puede optimizar. La otra, por ejemplo, en el WhatsApp no hay prácticamente ninguna persona agendada, salvo algunos. Personas que están agendadas pueden llegar a ser corralones. El tema es que no hay etiquetas, no hay un manejo claro y sistemático de la información, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, me habla un tal Diego y me dice: por favor, 2 viajes de arena común
para ahora, gracias. Y eso es lo único que te dice. Y claro, no se lo puede culpar porque al final esa persona se viene manejando de manera sistemática de esa manera con la persona anterior. Entonces, ¿qué le podés decir vos a ese Diego, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo si ya se viene manejando hace meses de esa forma? Che, no, las cosas no son así, decime, pasame bien el pedido, te armo un presupuesto y después te armo una nota de pedido y después todo bla bla bla. No, es inviable, ¿no? Porque al final frenas un montón las cosas. Y yo creo que ese tipo de cosas se pueden solucionar, por ejemplo, con unas etiquetas en el WhatsApp Business que ellos lo tienen. Se pueden generar unas etiquetas y en base a esas etiquetas tener clasificados los tipos de clientes. Una etiqueta para saber cuando el cliente está cargado, una etiqueta para saber si el cliente es un ferretero, si es un corralón, si es un desarrollista, si es un consumidor final, si es, no sé, si no tiene etiqueta, evidentemente va a ser una persona que por primera vez está hablando con nosotros. Entonces eso, de manera muy rápida, te permite tener un código de datos y de seguimiento, de manera que uno pueda como manejar la información de una mejor manera. Y ahí creo que es donde se pueden hacer mejoras. Hoy conocí también a mi alter ego, le digo yo, a la chica a la que estoy reemplazando. Entonces hoy la conocí, charlamos ahí un rato, ella me mostró que había preparado una planilla que bueno, tiene como un pequeño paso a paso, un tutorial de cómo hacer determinadas cuestiones. Me pareció genial que lo haya armado, o sea, como una base para empezar a trabajar. Hay un montón de info ahí pendiente, que básicamente es el gran volumen de operaciones. O sea, si yo lo tuviera que dividir de 100 operaciones que hay, o sea, del 100% de las operaciones que hay durante el día, el 50-60% del día son pedidos de este tipo de clientes que son habituales: corralones, ferreterías, desarrollistas, constructores, etcétera, fleteros y demás. Entonces eso hace que lo que contaba antes se dé de manera constante. Después hay un 20% que son clientes nuevos, y después habrá un 20% más que son grandes empresas o clientes que ya están cargados y que, bueno, repiten pedido. No necesariamente el mismo pedido, pero sí te encargan de nuevo, te piden de nuevo hormigón, te piden de nuevo material, te piden de nuevo piedra, te piden de nuevo un par de cosas. Entonces, nada, se maneja de esa forma, ¿no? En la que uno va llevando adelante ese tipo de cuestiones. Yo la verdad que en general me siento bien, me pareció una buena semana de laburo, dividida como en estos sectores, ¿no? Si yo tuviera que hacer un balance, te diría, che, la primera parte, todo amor y paz, una paz total, la verdad que no pasaba nada. El martes y parte del miércoles, la mitad del día del miércoles, pero todo el día martes fue básicamente nada, estar ahí sentado en la parte de administración, aprendiendo cómo funciona el sistema, entendiéndolo, y de manera muy rápida me quedó claro ciertas partes y cómo llevar adelante determinadas tareas, ¿no? Ya el miércoles estuve mediodía y después de la tarde me fui para la oficina como para empezar a trabajarlo. Y ya ahí empecé a sentir la movida. El jueves fue a pleno, ¿no? Ayer fue una locura. Encima que habíamos empezado re temprano por esa capacitación, me terminé quedando 2 horas de más. Nada, volví a casa tardísimo y agotado porque la verdad que ayer fue caos. Hoy fue mucho más tranqui, por lo menos más equilibrado. No quita de que hubo estos quilombos, pero sobre todo lo que te genera un poco de esa sensación rara es el hecho de que no entendés nada, básicamente. Es muy difícil lidiar con esa incertidumbre, con esa que ni siquiera es incertidumbre, o sea, es esta cuestión de que alguien te llame y vos no sabés qué respuesta darle, porque básicamente no te conozco, no tengo idea del acuerdo que hiciste. Muchas veces los que te llaman ya es la 5ª vez que te llaman,
en la semana. Entonces están medio hartos ya de vos, de llamarte, de que no les estés dando bola. Y claro, no es que no te esté dando bola, es que sinceramente, nada, es un caos, Muchas cosas están ordenadas, pero hay muchas cosas que siguen siendo un caos. Yo creo que hay mucha responsabilidad ahí del sector comercial. Obviamente el sector administrativo le tira como todos los palos al sector comercial. Obviamente el sector comercial va a decir como no es nuestra culpa, ustedes porque jajaja, jijiji, nosotros jujuju. Entonces siempre me lo había dicho el consultor con el que trabajamos para Coporá. Él me decía, siempre cada uno va a tirar para su lado. O sea, siempre frente a un problema, el sector de ventas o comercial te va a decir que el problema fue de producción. El sector de producción te va a decir que el problema fue comercial. Y en cualquiera de los casos te van a decir que es la administración. Entonces, creo que eso es bastante normal en las organizaciones. O sea, es muy difícil que uno como persona asuma un error, ¿no? O sea, hay que tener mucho carácter para hacerlo. Yo estoy aprovechando estos días de luna de miel que tengo. Me voy a tomar con confianza por lo menos la semana que viene adicional de esta luna de miel. O sea, de 2 semanas de luna de miel me la voy a tomar. Y capaz que un mes ya no creo que me toleren tanto. Entonces eso, quiero esta semana tratar de cometer la mayor cantidad de errores posibles de la curva de aprendizaje, recorrerla durante estas 2 semanas así de manera intensa, resolver cuestiones puntuales lo más que pueda y bueno, y atender también a clientes, la mayor cantidad de clientes que pueda, nuevos y también existentes, de manera que me pueda empapar como con las distintas situaciones que van surgiendo. Así que creo que eso me va a dar bastante recorrido, ¿no? Como para tener ahí margen de maniobra y de situaciones vividas, cosa de que yo me pueda organizar con ese tema. Eso es un poco si tuviera que hacer un balance, un comentario de lo que ha sido esta semana, va por ahí, la verdad. Va por ahí, porque estoy trabajando un poco en eso, en entender un montón de situaciones, en contemplar un poco las cosas que van pasando y bueno, básicamente yo empaparme de la operativa, empaparme de lo que se vive, empaparme de los problemas y también del mismo manejo de la gente. Yo voy a hacer como un apartado para ir cerrando el video de ese tema, ¿no? De cómo, por supuesto, somos un equipo de trabajo y en un equipo de trabajo hay individualidades y cada persona seguramente trae consigo sus individualidades, su manera de manejarse, su forma de tratar, su forma de hablar, sus ánimos y también su propia gestión de las emociones y cómo lidia con los problemas y los conflictos. Entonces hay muchas situaciones de ese tipo y hay un manejo en cómo se comunica, en cómo se habla, que algunas personas lo manejan muy bien y hay un par de perfiles que son pesados, agresivos, pasivo-agresivos, son así medio conflictivos, lo voy a decir. Entonces ahí es donde yo pongo la alerta, pongo la alerta a esta cuestión, básicamente porque yo no me interesa sumirme a esa, ¿no? Mi supervisor me dijo algo que me pareció muy bueno, de que él me preguntó, me dice, ¿vos siempre sos tan calmado, tan tranquilo? Me dijo. Yo le dije que sí, o sea, siempre estoy tranquilo. Yo creo que habré gritado una sola vez, 2 veces en toda mi vida. No soy una persona así que explota y que exterioriza
lo que le pasa, ¿no? Quizás me lo como todo yo, no lo sé. Probablemente suceda algo así. Pero no quiero caer en esa red. O sea, los veo a ellos, a muchos de ellos, que como que se ponen esa camiseta del estrés encima y esa cuestión de que tienen que estar de esa manera como todo el tiempo al mango y no me parece, no va por ahí. Pero bueno, corto un ratito.